Les había yo anunciado a través de rubenluengas.com y a través de las redes sociales a las que tengo acceso, les había yo anunciado que el día de hoy iba yo a platicar con Marta Medina. Marta Medina es una enfermera mexicana, una voz de los sin voz muchas veces, que se opone a lo que ella considera que se trata de una reforma sanitaria en México para homologarla al criterio privatizador de los servicios, pues, de salud en México. Habrá algunos que dirán, qué bueno que se privatice porque, el Instituto Mexicano del Seguro Social y esto y lo otro, etcétera. Bueno, yo le dije, la voy a invitar. Es una enfermera con 24 años de experiencia, opositora a esta privatización de servicios de salud en México, y la invité para que nos explique cuál es su postura respecto a este tema. Ustedes se darán cuenta que con el señor Enrique Peña Nieto se ha venido un tsunami de reformas privatizadoras. Y muchos las aplauden. Yo creo que muchos las aplauden incluso con buena voluntad. Hay personas que lo hacen con buena voluntad, pero que les falta el conocimiento profundo de lo que verdaderamente está pasando. Esas reformas privatizadoras del señor Peña Nieto no salieron del cerebrito del señor Peña Nieto. Es un programa de hace muchísimos años atrás, en el cual hay un rol, un papel que le ha sido designado a México para precisamente realizar estas privatizaciones y sumarse de esta manera a la globalización neoliberal galopante, a lo que Paco Ignacio Taibo le llama los jinetes del apocalipsis del neoliberalismo, o a lo que el presidente Rafael Correa en el Ecuador le llama la gran noche neoliberal, que repito, muchos las aplauden por falta de conocimiento y de conciencia de lo que verdaderamente significa y sobre todo de lo que significa para mucha gente que no está en la posición de quienes como focas suelen aplaudir. Entonces, son muchas cosas las que están ocurriendo, tanto en lo educativo. Yo, por ejemplo, está el tema de la revisión de los maestros, la evaluación de los maestros. Voy a hacer un corte, me están diciendo ahorita, lo hago con mucho gusto. ¡Claro! Yo debo ser evaluado, no puedo estar en un lugar, en un trabajo sin ser evaluado, me deben de evaluar. El problema es cuál va a ser el marco de referencia para esa evaluación, porque si el marco de referencia es un marco ideológico que está buscando inocular y penetrar en la conciencia colectiva mexicana, no una política humanista, sino un individualismo depredador en el que cada ser humano se convierta en el empresario de sí mismo, y que conste que no lo confundan. No estoy diciendo que no tengamos que ser el arquitecto de nuestro propio destino. Creo en esa responsabilidad. Creo en lo que decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Se refería a los flojos, a los holgazanes, pero hay gente que trabaja como mula, que se parte el queso durísimo y que trabaja en serio, pero que es víctima de una situación estructural donde evidentemente se le niega la posibilidad de ser el arquitecto de su propio destino. Entonces, en ese sentido les digo que se está manufacturando y fabricando un cambio brutal en el cual por encima del poder político que está tan desprestigiado en el mundo entero ahorita, y créanme que es intencional, porque de lo que se trata es que entonces lleguen las grandes corporaciones, que no tengo nada en contra, yo he trabajado para corporaciones cuando son justas y son correctas, pero no corporaciones depredadoras que le están dando en la torre a los recursos naturales, a la vida misma, etcétera, y cuando todo lo que tocan lo quieren convertir en mercancía, todo como mercancía. Es donde yo brinco y digo, no, momento, no va por ahí. Eso es lo que Marta Medina nos va a explicar desde su perspectiva. Les invito a escucharla. No es una analista, no es la integrante de un partido, es una mujer, una enfermera que ha visto la muerte, la enfermedad de cara a cara en los hospitales allí en México. Una de esas personas que han dado la batalla dentro de las posibilidades del marco que la corrupción mexicana les ha permitido hacerlo, y que hoy tiene la palabra, tiene la voz. Pero permítame antes hacer un breve corte y regreso aquí a Contragolpe en KPFK
a la que insisto. Marta, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Está dónde? ¿En la Ciudad de México? Así es. Buenas noches, licenciado Luengas. Primero que todo, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad a los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, al abrirnos su espacio y exponer pues esta situación que estamos viviendo en México. No es usted al inicio de su programa, pues habla perfectamente de la tristeza que estamos viviendo los mexicanos en estos momentos. Estamos enterados de lo que está sucediendo en Ayotzinapa. Lamentablemente no nada más es en Guerrero, prácticamente todo nuestro país, todo nuestro querido México está secuestrado por este gobierno corrupto. En cuanto a nosotros, los trabajadores de la salud, por supuesto que estamos viviendo circunstancias tristes, lamentables, porque esto que pretende hacer este gobierno corrupto es privatizarnos los servicios de salud, privar al pueblo de México del derecho humano de la salud. Nosotros como trabajadores del Seguro Social, pues nos preocupa enormemente lo que estamos viviendo, dado que el hecho de que el gobierno pretenda privatizar, pues nos retira todo el derecho, aparte de todas las reformas. Por ahí algunos compañeros comentábamos, probablemente podremos tolerar el ser un país de burros, de ignorantes. Marta, a ver, platíquenos un poquito de usted. Y cuando digo platíquenos un poquito de usted, es porque yo luego pues conozco ahí también a mi gente en México o acá. Cuando alguien se queja, critica o señala, muchas veces hay personas que están en una determinada situación emocional, psicológica o de comodidad personal que les incomoda porque les viene a romper como que su esquema mental y los ven como, esos son problemáticos, o son resentidos, o son personas que no han logrado en su área destacar como tal, y entonces se empiezan a sumar a un espíritu gregario para quejarse y para echarle la culpa a otros. Y dicen, el IMSS no ha funcionado, hay que privatizarlo, hay que cambiar la salud, si uno terror da meterse al IMSS porque se tardan horas en recibirlo, que hay muchas críticas ahí que son absolutamente ciertas y certeras. Pero platíquenos un poquito de usted, en los 20 años que ha desarrollado en este trabajo, cómo nos puede sintetizar Yo, por ejemplo, valoro muchísimo un hospital como el Instituto Nacional de la Nutrición, al sur de la Ciudad de México, o el Instituto Nacional de Cardiología, donde tuve a mis padres, ¿no? Y que es un servicio gubernamental, y le puedo decir que recibimos una atención, por ejemplo, ahí de primera, en un momento dado, y que estadounidenses salían de aquí por la bronca de los seguros y de muchas cosas, y conocí a algunos que se iban a atender ahí a México al revés, ¿no? O sea que hay una cuestión. A ver, platíquenos un poquito, no sé si me explico. Sí, mire, licenciado, un poquito de historia. El Instituto Mexicano del Seguro Social nace en el año de 1943, rápidamente, por la necesidad del pueblo de México de tener seguridad social. Esta institución es una institución tripartita. Esto quiere decir, una parte la tiene que pagar el gobierno federal, otra parte la tienen que pagar los empresarios y la tercera parte, obviamente, la clase trabajadora, para tener derecho al acceso a la seguridad social. Nosotros, el Instituto Mexicano del Seguro Social, atendemos la mitad de la población mexicana. La mitad de la población mexicana, wow. Así es, arriba de 60 millones de mexicanos somos los que atendemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo soy enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, orgullosamente. Tengo 24 años de antigüedad trabajando en la institución. Usted tocaba un punto álgido. Efectivamente, se habla de los trabajadores o de las quejas que estamos tratando de difundir, no como quejosos
o resentidos contra el sistema. Nuestra preocupación es la pérdida de la seguridad social como garante de atención, de salud a nuestro pueblo, por supuesto. Nosotros no estamos en contra de que no homologuen servicios o hagan un solo sector salud. De lo que estamos en contra es que no es la intención homologar los servicios o crear un seguro universal de salud para todo el pueblo de México. La intención de ellos es que entre la industria, el sector privado a los servicios, sí, que se haga una especie de aseguradoras o aseguranzas como las tienen en Estados Unidos o en Europa o en países del primer mundo. Nuestro pueblo mexicano es un pueblo pobre, es un pueblo que no va a tener acceso a pagar esos servicios de salud. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, en este tenor, yo creo que no tiene el gobierno por qué privatizar, y no solamente es la voz de Marta. Estamos hablando de 410,000 trabajadores en activos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de la desaparición de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de que los mexicanos se van a quedar sin derecho a la seguridad social, a que una vez terminada su vida laboral, no van a tener derecho a una jubilación. Es todo un paquete que pretenden aborazarse el sector privado. Sí. Y bueno, sabemos, entendemos, comprendemos perfectamente que estas políticas neoliberales, que no nada más son en México, sino a nivel mundial, esa es la intención. Simplemente el pobre más pobre y que muera sin derecho a la salud o a la educación o a la alimentación o a una vivienda. Ese es el problema. Nosotros los trabajadores del Seguro Social queremos que todo mexicano tenga derecho a la salud, sí, pero que cada gente, cada sector tome su responsabilidad. En este caso, el gobierno federal tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque los mexicanos nos quitan cantidad impresionante de impuestos. Sí. Déjeme, Marta, ejemplificar un poco la situación de la siguiente manera, a ver si usted comparte conmigo. Estamos ahorita transmitiendo desde una estación pública. Vamos a suponer que alguien, ¿verdad?, me contactara a mí y me dijera: ¿sabes qué, Rubén Luengas? Te queremos nombrar director o gerente de esta estación pública, pero ¿sabes qué? La intención es privatizarla, que deje de ser pública, y la intención es privatizarla. Entonces, tú vas a ser el director, pero necesitamos que la hundas, necesitamos que la hagas ver mal, porque esto va a justificar ante la audiencia: ya ven, no se pudo, se hicieron esfuerzos. ¿Y a quién le echas la culpa? Pues que a los trabajadores de aquí de la estación o qué sé yo. Bueno, voy a lo siguiente. Hay quienes consideran en México que eso se hizo, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos. Que se ha pretendido desprestigiar al conjunto de instituciones públicas de salud, señalando a los trabajadores como responsables, cuando, dicen ellos, la situación, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, es el resultado, dicen, de una sistemática política intencional de desmantelamiento, respaldada por los directivos de estas instituciones. Yo le pregunto, ¿esto es teoría de la conspiración? ¿O cree que sea verdad? Que los mismos, porque es el caminito que han seguido con Pemex, con esto, y entonces mucha gente dice con razón: no ha servido, vean la corrupción de Pemex, hay que privatizarlo. Bueno, lo mismo en el sector salud, lo mismo en el terreno educativo. Meten en la cárcel a la señora esta, que ya era hora, pero la meten exhibiéndola, la del sindicato, ¿cómo se llama? El Bester Gordillo, etcétera. Sí. Y entonces la gente de repente dice: sí, hay que aceptar todo este modelo privatizador que se nos viene encima, porque tenemos el fracaso del otro. Repito, hay quien dice fracaso que es desmantelamiento intencional, porque había que colocar a México en el mundo neoliberal, ¿verdad? Y por lo tanto era necesario hacer esto. ¿Qué opina usted de eso?
Efectivamente, señor Luengas, es exactamente lo que está sucediendo, es lo que estamos viviendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el desmantelamiento total de nuestra institución que por supuesto pertenece al pueblo de México, al grado de que en este momento preciso carecemos de los más básicos mínimos medicamentos como es el paracetamol, no tenemos jeringas, no hay agujas, no hay gasas, entonces, y obviamente el descrédito hacia nosotros, los trabajadores, en todos los niveles, de malas cirugías, de contaminación, de infinidad de cosas, donde mediáticamente, los medios de comunicación mexicanos que son transmitidos a nivel nacional, inclusive televisivos y prensa escrita, se encargan de culpar a los trabajadores que somos los que damos la cara al derechohabiente. Nosotros somos los que estamos siendo agredidos, ya no solamente verbal, sino hasta físicamente por parte del derechohabiente, porque eso le hace creer el gobierno, que somos malos trabajadores, que tenemos sueldos y prestaciones onerosas por encima de cualquier otro trabajador de otra institución y que no damos un buen servicio. Entonces, sí es así como usted lo dice, están tratando de desmantelar mediáticamente al Seguro Social, el desmantelamiento también en cuanto a que no tenemos insumos, no hay material, el recurso humano también cada vez está mermado. Tristemente puedo decir que los líderes sindicales, nosotros tenemos un líder nacional o pseudo líder porque fue impuesto por Peña Nieto, por el anterior Felipe Calderón, creo que todavía no salía, cuando imponen a Manuel Vallejo Barragán, obviamente para darle entrada al desmantelamiento total y fulminante del Seguro Social. Uh-huh. Y en este momento, pues bueno, ya lo están llevando a la práctica totalmente, han violado y violentado nuestro contrato colectivo de trabajo. Nosotros nos regimos por un contrato colectivo de trabajo, el cual pues definitivamente ya todo mundo hace caso omiso de él en cuanto a las autoridades institucionales. Entonces, sí es por cuestiones políticas, a Manuel Vallejo Barragán, Peña Nieto, en este momento, el próximo domingo, nosotros tenemos el poder legislativo, y a Manuel Vallejo Barragán, Peña Nieto le regala una diputación plurinominal. Uh-huh, uh-huh. ¿A cambio de qué? Sí. De nuestro contrato colectivo de trabajo. Fíjese, y en ese sentido, Marta, ¿qué opina del debate que hay ahorita en México? Por ejemplo, está Denise Dresser, ¿no?, destacada académica mexicana, sí, en fin, invitando a anular el voto. Cuando, por ejemplo, han metido a este tipo de personajes y ellos dicen, bueno, es que nos piden votar por el menos malo, como una canasta de frutas. El pueblo mexicano no se merece una fruta podrida, ¿verdad? Y que diga, bueno, nos vamos a confortar con una fruta podrida, pero si yo viviera en Coyoacán, sabría por quién votar. Si yo viviera en Azcapotzalco, sabría por quién votar, y no me parece una manzana podrida, y de hecho lo voy a decir, porque le han dado una tranquiza. Los del PRD han golpeado a Pablo Moctezuma Barragán, una persona que hasta donde yo la he tratado de lo más fino, de lo más decente, de lo más consciente. Si yo viviera en Azcapotzalco, votaba por él. Y no anulaba yo personalmente mi voto en el caso concreto de... ¿Usted qué opina de esta convocatoria ahorita que me menciona este regalo que le ha dado al señor Vallejo, ¿verdad? Peña Nieto. Pues mire, efectivamente, acá la situación política para estos próximos comicios está muy difícil. Nosotros, los trabajadores sindicalizados, estamos pidiéndole a nuestros derechohabientes, a nuestras familias, y a través de este medio que usted nos abre la puerta, pues a toda la ciudadanía, que demos un voto de castigo a estos partidos traidores, corruptos, que han llevado a nuestro país, a nuestra sociedad, que siempre nos hemos conducido con honestidad, con pacifismo, que les demos un voto de castigo.
Yo creo que es nuestra obligación como mexicanos no anular, nuestro voto. Muy por el contrario, debemos de demostrar a este gobierno que ellos no pueden decidir el futuro de una sociedad. Ya bastante conflicto interno nos han generado ellos mismos por sus corruptelas, y yo creo que merecemos vivir con dignidad y debemos de luchar los mexicanos por ello. No debemos anular nuestro voto, muy por el contrario. Votar justamente en contra de esos partidos traidores y corruptos. En este sentido, yo le quiero comentar, antes de que se me olvide, hace 2 semanas, usted recordará el caso de la guardería ABC en Sonora. Sí, que se van a cumplir 6 años este próximo viernes de impunidad, 6 años de impunidad asquerosa. Así es. Lamentablemente muere este señor Horcasitas o lo murieron mediáticamente, no lo sabemos, pero a final de cuentas, cuando él fue justamente director del Seguro Social, él se robó del patrimonio del instituto casi 16,000 millones de pesos. En aquel momento se encontraba como presidente de la República Vicente Fox. Y él favoreció a los hijos de Marta Sagún, los hermanos Briviesca, con ese dinero, robándoselo a la institución. Entonces, estamos bien claros que ellos han planeado perfectamente esto, de ir desmantelando al Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para esto, para darle entrada al sector privado. Acá en México tenemos ya los documentos donde la fundación que entra se llama FunSalud, y es donde están aglutinados todos los exsecretarios de salud del presidente en turno desde 1986. Fíjese, hay una palabra clave en esto, que hay que decírsela a la audiencia, es una palabra en inglés que es el famoso outsourcing, que es una subrogación, ¿no?, de servicios básicos. O sea, se pretende con esta reforma al sistema de salud favorecer la contratación precisamente privatizadora de los outsourcing y por lo tanto de hacer los negocios. O sea, estos cuates que ahora mal gobiernan México son personas que ven la política como sinónimo de hacer negocios, no como sinónimo de servicio social, de servicio, porque se pelean por los puestos. Si se pelean por los puestos es porque deja tremendas ganancias y jugosos negocios. Bueno, de eso se trata, del outsourcing, y lo están haciendo para muchos otros rubros. Desgraciadamente eso es lo que está pasando, ¿no? Así es, licenciado Luengas. Lamentablemente, yo le comentaba del contubernio de los representantes sindicales de nosotros, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el gobierno federal. Y justamente nosotros ya estamos viviendo al interior de nosotros como trabajadores la entrada de la subrogación de los servicios. Empezaron en el mes de febrero de este año, desapareciendo totalmente la categoría de servicios básicos o de intendencia. Les cambiaron arbitrariamente, violando nuestro contrato colectivo de trabajo. Les dan otra categoría más elevada a los compañeros de intendencia, por supuesto las generaciones más nuevas, y de intendencia los pasan a radiólogos, los pasan a la categoría que ellos quisieran, incluyendo enfermería, con la gravedad de lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas. No es posible, con todo el respeto que me merecen mis compañeros, y no estamos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque los engañó el sindicato y la parte institucional. Y entra una nueva categoría que se la sacaron de la manga, que se llama limpieza e higiene. Y tenemos las evidencias de que estas nuevas contrataciones a estas otras personas para esta categoría es una empresa privada. También ya tenemos el contrato. Nosotros teníamos el área del lavado de la ropa de la institución
eran trabajadores sindicalizados del Seguro Social. También esta área ya la subrogaron. Vienen para quitar todas las demás categorías, incluyendo médicos, y es a través de esto, del outsourcing o contrataciones por temporadas, y si les conviene al patrón, pues le siguen dando otro contrato, y si no, simplemente lo liquidan. No tienen ya derechos contractuales, no tienen derechos sindicales. Entonces, en ese tenor están violando no nada más nuestro contrato colectivo de trabajo, que aún está vigente, por supuesto, sino están violando la Ley Federal del Trabajo y la misma Constitución, nuestros derechos humanos. Yo quiero mencionarle, señor Luengas, si me lo permite. Sí. Ante todo, exigimos a través de este medio, pedimos que si algo llega a sucedernos, laboral, sindical o inclusive personalmente o a nuestras familias, de cualquier trabajador sindicalizado del país, del Seguro Social, es únicamente responsabilidad de Manuel Vallejo Barragán, pseudo líder nacional de nuestro sindicato. A ver, repítame eso para que quede bien grabado en las personas que nos están escuchando. Entiendo yo que ustedes de alguna manera pueden llegar a temer incluso por su vida, por su integridad física. Que quede esto grabado, y le pido a nuestros radioescuchas que por favor difunda lo que nos está diciendo Marta Medina esta noche, porque vaya, me ha ocurrido, Marta, que gente me diga cosas de esto en la radio y que efectivamente, desgraciadamente, ocurran cosas de esa naturaleza, y sabemos lo que está ocurriendo en México. Repítame eso y con eso nos despedimos, y le voy a invitar para un futuro programa sin duda. Claro que sí. Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos siendo agredidos, se están violando nuestros derechos sindicales, nuestros derechos contractuales, nuestros derechos humanos, con sanciones sindicales, sanciones laborales, únicamente por el hecho de expresarnos, de estar en contra de estas políticas privatizadoras o neoliberales en México. Tememos por nuestra seguridad laboral, sindical e inclusive físicamente hacia nosotros y hacia nuestras familias. Pues le agradezco muchísimo. Tengo que despedir el programa, Marta, y estamos en contacto y nos seguimos comunicando. Me gustaría también hacerle alguna entrevista a través de Skype para subirla a rubenluengas.com y poder platicar más ampliamente. Muchísimas gracias, Marta. Gracias.